Millonario compra mansión abandonada y descubre a una mujer escondida con su bebé. Diego ajustó las gafas de sol mientras conducía su camioneta por el serpenteante camino de tierra que se adentraba en las montañas de Antioquia. A su alrededor, la naturaleza parecía envolverse en un silencio solemne. Las colinas verdes, salpicadas de árboles frutales y cafetales, se extendían hacia el horizonte, creando un contraste vibrante con el cielo despejado. Medellín, con su bullicio y su constante alarde de riqueza, quedaba muy lejos, no solo en distancia, sino también en significado. El joven empresario había pasado las últimas semanas en una especie de limbo emocional. Rodeado por el brillo de los cócteles exclusivos y las conversaciones superficiales de la élite social, se sentía fuera de lugar. Su vida, aunque exitosa en términos materiales, había comenzado a parecerle vacía. Algo dentro de él lo empujaba a buscar una conexión más auténtica, aunque no sabía exactamente qué significaba eso. Cuando divisó la mansión por primera vez, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo casi místico en la estructura. Desde la distancia, la casa parecía una reliquia olvidada, con sus muros de piedra cubiertos de musgo y sus ventanas rotas que reflejaban fragmentos del sol de la tarde. Estaba parcialmente oculta por un denso bosque que la hacía parecer como si quisiera protegerse del mundo exterior. ¿Por qué no me sorprende?, murmuró para sí mismo mientras estacionaba el vehículo frente a lo que quedaba de una entrada principal. Era como si el lugar lo hubiera estado esperando. Diego bajó del coche, ajustándose la chaqueta ligera mientras estudiaba el edificio. Cada paso que daba sobre el camino empedrado le parecía un eco de algo olvidado, algo que no podía identificar pero que lo llamaba con fuerza. Cuando empujó la oxidada verja, un chillido metálico resonó en el aire, interrumpiendo la serenidad que lo rodeaba. Un hombre mayor apareció desde el costado de la mansión, limpiándose las manos en un trapo desgastado. Su figura, delgada pero firme, llevaba la marca del tiempo y del trabajo duro. ¿Usted es el comprador?, preguntó el hombre con un tono seco pero curioso, mirando a Diego de arriba a abajo. Así es, respondió Diego, extendiendo la mano. Diego Vélez. ¿Y usted debe ser? Efraín, contestó, estrechándole la mano con un gesto breve. Yo cuido este lugar desde que quedó abandonado. No sé por qué alguien como usted querría meterse aquí. Diego sonrió, aunque no del todo convencido. No tenía una respuesta clara para esa pregunta, pero algo en la mansión lo había capturado. Quizás era el desafío, o tal vez el deseo de reconstruir algo que parecía perdido, como se sentía él mismo. Es difícil de explicar, admitió Diego mientras caminaba hacia la entrada principal, que estaba cubierta de enredaderas. Pero creo que este lugar tiene potencial. Con un poco de trabajo. Mucho trabajo, interrumpió Efraín, sacudiendo la cabeza. Esto no es un proyecto para cualquiera. Pero si tiene el dinero, supongo que es su decisión. Diego se agachó para pasar por el marco de la puerta, que estaba parcialmente bloqueado por una tabla rota. Dentro, el aire estaba impregnado de un aroma a madera vieja y humedad. La luz se filtraba por las rendijas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Había un silencio pesado, casi reverencial. Es perfecta, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Efraín. El cuidador soltó una risa sarcástica desde la entrada. Perfecta no es la palabra que yo usaría, pero allá usted. Solo espero que no se arrepienta cuando descubra lo que hay aquí. Diego giró la cabeza, intrigado por el comentario. ¿Qué quiere decir con eso? Efraín se encogió de hombros, guardándose el trapo en el bolsillo trasero. Nada que no pueda manejar un hombre decidido. Este lugar tiene historia, y no todas las historias son bonitas. Pero seguro usted lo descubrirá por su cuenta. Con esas palabras, el viejo hombre se marchó hacia el lado del edificio, dejándolo solo. Diego miró a su alrededor, sintiendo el peso de las paredes como si observaran su llegada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de emoción real. No sabía qué le esperaba exactamente, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Sin embargo, un ruido distante, algo parecido a un llanto suave, cortó sus pensamientos. Diego giró la cabeza hacia el sonido, intentando identificar de dónde provenía.
Su curiosidad despertó aún más. Avanzó hacia las escaleras que conducían al segundo piso, sin saber que ese momento marcaría el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. El sonido, casi imperceptible al principio, se hizo más claro mientras Diego subía las escaleras crujientes de madera que llevaban al segundo piso de la mansión. Una mezcla de curiosidad y una ligera sensación de inquietud se apoderaron de él. Había algo en aquel llanto suave, quebrado, que parecía tan fuera de lugar en una casa abandonada como esa. Con una linterna en mano, comenzó a recorrer el pasillo del segundo piso, donde las puertas estaban entreabiertas, revelando habitaciones llenas de escombros y muebles cubiertos de polvo. Sin embargo, el sonido no provenía de allí. Más bien, parecía resonar desde arriba. Su mirada se posó en una escotilla en el techo, parcialmente oculta por las sombras. La cuerda para abrirla colgaba como una invitación silenciosa. ¿Qué demonios era esto?, murmuró, tirando de la cuerda. El mecanismo oxidado protestó con un chirrido, pero la escotilla finalmente se abrió, dejando caer una vieja escalera de madera. El corazón de Diego latía con fuerza mientras subía, un escalón tras otro, sintiendo el aire más frío y más denso con cada movimiento. Cuando finalmente asomó la cabeza al ático, iluminó el espacio con la linterna. Lo primero que vio fue una pila de mantas en un rincón, acomodadas como si formaran un improvisado refugio. Luego, la luz de la linterna se encontró con un par de ojos grandes y aterrorizados que lo hicieron detenerse en seco. «No te acerques», gritó una voz femenina, áspera y cargada de miedo. Diego bajó la linterna instintivamente, levantando las manos en señal de rendición. «Tranquila, tranquila. No voy a hacerte daño», dijo con un tono suave, intentando calmarla. La figura emergió un poco más de las sombras. Era una mujer joven, con el cabello oscuro enmarañado y ropa gastada. En sus brazos sostenía un bebé envuelto en una manta raída, que emitía pequeños sollozos. La tensión en su rostro era evidente, pero sus ojos, aunque llenos de desconfianza, también mostraban un atisbo de súplica, como si no tuviera otra opción que quedarse allí. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó Diego, manteniendo la voz baja para no asustarla más. «Eso no importa», respondió ella rápidamente, abrazando al bebé con más fuerza. «Solo. Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí». Diego frunció el ceño, tratando de entender la situación. La visión de aquella mujer y el bebé en un lugar tan inhóspito le parecía surrealista. Dio un paso atrás, sentándose en el borde de la escalera, tratando de mostrar que no representaba ninguna amenaza. «Escucha, esta casa es mía. La compré hace poco. No sabía que había alguien aquí», explicó con calma. «Pero ahora que lo sé, necesito entender qué está pasando». La mujer lo miró, evaluándolo. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso. «Mi nombre es Esperanza. Estoy aquí porque no tengo a dónde ir. Esto», señaló el ático con un gesto vago, «es lo único que tengo por ahora. No quería que nadie me encontrara». Diego asintió lentamente, procesando sus palabras. «¿Y el bebé? ¿Es tu hijo?», preguntó con cuidado, señalando al pequeño que ahora dormía en sus brazos. «Sí. Se llama Matías», respondió, casi en un susurro. Diego notó cómo sus manos temblaban al sostener al niño, un indicio de la presión bajo la que estaba. Algo en su interior se removió, no podía imaginar lo desesperada que debía estar para refugiarse en un lugar así. «Esto no es seguro para ti ni para Matías», dijo finalmente, rompiendo el silencio incómodo. «Este lugar está en ruinas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «No importa cuánto. Estoy acostumbrada a sobrevivir. No necesito ayuda, solo. Déjame quedarme un poco más. Prometo que no causaré problemas», pidió con un tono que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Diego se quedó en silencio, observándola. Había algo en ella que despertaba su instinto protector, aunque no entendía del todo por qué. Finalmente, suspiró y se puso de pie. «Está bien. Por ahora, puedes quedarte», dijo con firmeza. «Pero no aquí.
Hay habitaciones abajo que están en mejores condiciones. Y algo me dice que necesitas más ayuda de la que quieres admitir. Esperanza lo miró fijamente, como si tratara de decidir si podía confiar en él. Después de un momento, asintió lentamente, aunque sus hombros seguían tensos. Gracias. Pero no esperes nada de mí. Solo necesito un lugar donde esconderme. Diego le devolvió una mirada seria. No espero nada, pero aquí no puedes seguir así. Vamos, te ayudaré a bajar. Extendió la mano hacia ella, pero Esperanza dudó antes de aceptarla. Finalmente, se levantó con cuidado, sosteniendo al bebé contra su pecho. Mientras bajaban del ático, Diego no pudo evitar preguntarse qué clase de tormenta la había llevado a un lugar tan remoto, y si realmente había forma de protegerla de lo que fuera que estuviera escapando. Cuando llegaron al segundo piso, el aire parecía haberse cargado de tensión. Diego encendió otra lámpara y señaló una de las habitaciones más limpias. Puedes quedarte aquí por ahora. Pero mañana hablaremos. Necesito saber qué estás enfrentando para ayudarte de verdad. Esperanza no respondió, pero sus ojos mostraban una mezcla de gratitud y resignación. Mientras Diego se alejaba por el pasillo, no pudo evitar sentir que acababa de abrir la puerta a algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol entraban tímidamente por las ventanas polvorientas de la mansión. Diego, ya despierto, preparaba café en una cafetera portátil que había llevado consigo. El aroma cálido llenaba el aire frío del salón principal. Miró hacia las escaleras que conducían al segundo piso, preguntándose si Esperanza y el bebé aún estarían durmiendo. Después de unos minutos, oyó pasos suaves. Esperanza apareció en el umbral, con Matías en brazos. Sus ojos mostraban signos de cansancio, pero también de algo más profundo, una constante vigilancia, como si estuviera siempre preparada para huir. Buenos días, saludó Diego con calma, extendiéndole una taza de café. Gracias, respondió ella, aceptándola con cierto recelo mientras mantenía al bebé cerca de su pecho. Se sentaron en silencio durante unos instantes. Matías, aparentemente ajeno a la tensión, jugaba con el borde de la manta que lo envolvía. «Sabes», comenzó Diego, rompiendo el silencio, «no voy a presionarte. Pero creo que necesitas hablar. Si hay algo que puedo hacer para ayudarte, necesito saber qué está pasando». Esperanza lo miró fijamente, como evaluando si podía confiar en él. Sus manos apretaron la taza de café, y sus labios temblaron ligeramente antes de hablar. «No debería estar aquí. No debería haberte involucrado», dijo en voz baja, desviando la mirada hacia el suelo. Pero ya no tenía más opciones. Diego mantuvo el silencio, dándole el espacio que necesitaba. «Ramiro», comenzó, pronunciando el nombre con un tono que mezclaba miedo y odio, «mi esposo, es un hombre poderoso. Político en Bogotá. De esos que siempre salen en los noticieros, rodeados de cámaras y aplausos. Pero nadie sabe quién es realmente». Esperanza hizo una pausa, como si revivir los recuerdos le costara esfuerzo físico. Diego no la interrumpió, aunque sus puños se cerraron instintivamente al escuchar la angustia en su voz. «Durante años fui su trofeo. Al principio, todo parecía perfecto. Me prometió una vida llena de comodidades, de respeto. Pero eso cambió rápido». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Ramiro tiene un lado oscuro, uno que no muestra al mundo. Controlaba cada aspecto de mi vida, desde cómo me vestía hasta a quién podía hablar. Y cuando me atrevía a desafiarlo». Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Diego sentía una mezcla de rabia y compasión, pero no dijo nada, dejando que ella continuara. No fueron solo palabras. Era violencia. Física, emocional. Cada día era una lucha por sobrevivir sin perderme completamente. Matías comenzó a llorar suavemente, como si sintiera la tensión en su madre. Esperanza lo abrazó con fuerza, besando su cabeza mientras intentaba calmarlo. Cuando quedé embarazada de Matías, pensé que quizás él cambiaría. Que tal vez el bebé lo haría ver las cosas de otra manera. Pero no fue así.
Ramiro vio a Matías como otra herramienta, una excusa para controlarme aún más. Diego finalmente habló, su voz firme pero cargada de empatía. ¿Cómo lograste salir? Esperanza respiró profundamente antes de responder. Esperé el momento adecuado. Un día, mientras él estaba fuera en una de sus reuniones, tomé lo que pude, algo de dinero, ropa para Matías y salí corriendo. Sabía que tenía que alejarme lo más posible. Bogotá ya no era una opción, ni tampoco las ciudades grandes. Terminé aquí porque nadie pensaría en buscarme en un lugar como este. ¿Y crees que él te está buscando?, preguntó Diego, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto que lo está haciendo, dijo ella, con una risa amarga. Ramiro no soporta perder. Mucho menos algo que considera suyo. El silencio que siguió fue denso, como si el peso de sus palabras llenara la habitación. Diego miró hacia la ventana, donde las montañas parecían ofrecer una promesa de refugio, pero también una sensación de aislamiento. No estás sola en esto, dijo finalmente, mirándola directamente a los ojos. Voy a ayudarte, Esperanza. Ella lo miró, sorprendida por la determinación en su voz. No tienes idea de lo peligroso que es. Ramiro no es alguien que se detenga ante nada. Diego sonrió levemente, aunque su expresión era seria. Tal vez no lo conozca, pero tú tampoco me conoces. No voy a dejar que te enfrentes a esto sola. Esperanza bajó la mirada, incapaz de ocultar el brillo de lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Matías, ahora dormido, parecía un pequeño símbolo de esperanza entre tanta oscuridad. Gracias, susurró ella, casi inaudible. Diego asintió y se puso de pie, mirando alrededor de la sala. Primero, tenemos que asegurarnos de que este lugar sea más seguro para ti y para Matías. Hay mucho trabajo por hacer. Sin decir más, se dirigió hacia una esquina de la mansión donde había herramientas y materiales que había traído días atrás. Esperanza lo observó en silencio, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, un destello de confianza en que tal vez no todo estaba perdido. Los días en la mansión comenzaron a adoptar un ritmo inesperadamente sereno. Aunque la tensión inicial persistía como un eco distante, la convivencia entre Diego y Esperanza se volvió poco a poco más llevadera. Diego, movido por la vulnerabilidad de la joven madre y su hijo, se volcó en ayudar a mejorar las condiciones de la casa. Reparaba ventanas, limpiaba habitaciones abandonadas y despejaba los pasillos llenos de escombros. Esperanza, al principio retraída, comenzó a involucrarse, ayudando en lo que podía sin soltar nunca a Matías. Una tarde, mientras Diego martillaba las tablas sueltas de una pared, Esperanza se acercó con una bandeja improvisada. «Dice café», dijo en un tono neutral, aunque en sus ojos brillaba un leve agradecimiento. Diego dejó de trabajar y aceptó la taza con una sonrisa. «Gracias. ¿Quieres sentarte?», señaló una pila de madera que había dispuesto como bancos improvisados. Esperanza dudó por un instante, pero luego asintió. Se sentó con cuidado, colocando a Matías en su regazo mientras el bebé jugueteaba con un pequeño trozo de tela. «No tienes que hacer todo esto», murmuró ella, mirando las reparaciones. «Claro que sí. Esta casa era un desastre cuando llegué. Si tú y Matías van a estar aquí, al menos quiero que sea un lugar decente». Esperanza lo observó, como si intentara descifrar las verdaderas intenciones detrás de sus palabras. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó finalmente. Diego tomó un sorbo de café, reflexionando antes de responder. «Creo que todos necesitamos una segunda oportunidad, ¿no?», respondió, con un tono sincero. «Yo vine aquí para alejarme de todo y empezar de nuevo. Tal vez tú también lo necesitas». Ella no respondió de inmediato, pero la dureza en su expresión pareció suavizarse. Los muros que había construido a su alrededor durante años comenzaban a mostrar pequeñas grietas. Con el paso de los días, esos momentos compartidos se hicieron más frecuentes. Una mañana, Diego la sorprendió sonriendo mientras Matías intentaba dar sus primeros pasos sobre una manta extendida en el suelo del salón. «Tiene tu energía», comentó Diego desde el marco de la puerta, apoyado con los brazos cruzados. «¿Mi energía?»,
repitió Esperanza, alzando una ceja. Sí, esa mezcla de determinación y, ¿cómo decirlo? Terquedad. Ella no pudo evitar soltar una pequeña risa, un sonido que parecía extraño después de tanto tiempo de silencio. Supongo que lo heredó de mí, admitió, con un tono casi juguetón. Diego se unió a ellos en el suelo, sentándose frente a Matías, quien parecía fascinado con las manos del hombre, intentando atraparlas con sus pequeños dedos. Eres fuerte, Esperanza. Más de lo que crees. Ella lo miró fijamente, sorprendida por la sinceridad en su voz. No me siento fuerte, confesó en un susurro. Me siento rota. Diego negó con la cabeza. Estar aquí, después de todo lo que pasaste, criando a este pequeño. Eso es fuerza. Tal vez no lo veas ahora, pero es la verdad. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Esperanza sintió que algo en su interior comenzaba a sanar, aunque de manera lenta y tímida. Otro día, mientras reparaban juntos una de las habitaciones, una tormenta se desató de repente. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y un trueno resonó en la distancia. Siempre odié las tormentas, confesó Esperanza, recogiendo las herramientas mientras Matías dormía en una cuna improvisada. ¿Por qué?, preguntó Diego, levantando la mirada. Porque me recordaban lo impredecible que puede ser todo. Un momento todo está tranquilo, y al siguiente, caos. Diego la observó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Pero también traen algo bueno, dijo finalmente. Después de la tormenta, siempre hay un momento de calma. Y a veces, todo parece más limpio, más claro. Esperanza lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. ¿Siempre hablas como si fueras un filósofo? Solo cuando estoy bajo presión, respondió con una sonrisa, arrancándole otra pequeña risa. Con cada interacción, la desconfianza inicial de Esperanza se desvanecía lentamente. Aunque todavía guardaba secretos que no estaba lista para compartir, comenzó a sentir que podía confiar en Diego. Él, por su parte, encontró en ella algo que no sabía que buscaba, una razón para quedarse y luchar, no solo por ella y Matías, sino también por algo más grande que él mismo. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que la tranquilidad que habían encontrado en la mansión no podía durar para siempre. Las nubes en el horizonte no solo eran de lluvia, el pasado de Esperanza acechaba como una sombra que pronto los alcanzaría. Las noches en la mansión, antes silenciosas y llenas de una calma relativa, comenzaron a llenarse de inquietud. Aunque Diego y Esperanza habían encontrado un ritmo en su convivencia, pequeñas señales empezaron a romper la sensación de seguridad que tanto habían trabajado por construir. Una tarde, mientras Diego regresaba de la pequeña villa cercana con provisiones, notó algo extraño. En el camino de tierra, las marcas de neumáticos recientes destacaban en el barro húmedo. Eran profundas, como si un vehículo pesado hubiese pasado no hacía mucho. Diego se detuvo, examinando el rastro con el ceño fruncido. No era común ver tráfico en esa zona tan remota, y su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Al llegar a la mansión, encontró a Esperanza en el salón, jugando con Matías en la manta del suelo. El bebé reía, ajeno a cualquier preocupación, pero Esperanza levantó la vista en cuanto vio la expresión tensa de Diego. ¿Qué pasó?, preguntó de inmediato, poniéndose de pie. Diego dejó las bolsas en la mesa y se pasó una mano por el cabello, inquieto. Vi marcas de neumáticos en el camino, dijo, directo. No sé si soy paranoico, pero no me gusta. Esperanza apretó los labios, el color desapareciendo de su rostro. ¿Crees que? No lo sé, interrumpió Diego, tratando de mantener la calma. Pero debemos ser cuidadosos. ¿Has notado algo extraño aquí alrededor? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos reflejaban un miedo creciente. Esa noche, mientras Matías dormía en la habitación que habían adaptado para él, Diego y Esperanza permanecieron en la sala, hablando en voz baja. Ramiro tiene recursos, susurró Esperanza, abrazándose las rodillas mientras se sentaba en el sofá. Si sospecha que estoy aquí, no se detendrá hasta encontrarme. Diego asintió, su mirada fija en la ventana.
Había instalado cortinas gruesas para evitar que cualquier luz del interior se filtrara hacia afuera. Si está buscando, no será fácil para él llegar sin que lo notemos. Este lugar está apartado, dijo, aunque no parecía completamente convencido de sus propias palabras. No lo entiendes, Diego. Él no es como los demás. Siempre consigue lo que quiere. El silencio que siguió fue pesado. Diego, sintiendo la responsabilidad que ahora recaía sobre él, tomó una decisión. Vamos a asegurarnos de que, si se acerca, no le será fácil entrar aquí. A partir del día siguiente, la mansión comenzó a transformarse. Diego reforzó las puertas y ventanas, colocando maderas adicionales en los marcos. Revisó los alrededores de la propiedad, limpiando caminos y eliminando cualquier punto que pudiera servir como escondite para alguien acechando. Esperanza lo ayudaba, aunque cada sonido inesperado en el bosque la hacía girar la cabeza rápidamente, como si esperara ver a Ramiro surgir entre los árboles. Una noche, mientras ambos revisaban el exterior con linternas, Diego notó algo que lo hizo detenerse en seco. Una colilla de cigarrillo, fresca, descansaba en el suelo junto a un árbol cercano a la entrada. ¿Qué es eso?, preguntó Esperanza al ver que él se agachaba. Alguien estuvo aquí, dijo Diego en voz baja, mostrando la colilla. El pánico cruzó por el rostro de Esperanza, pero Diego la tomó suavemente por los hombros. Vamos a estar bien. No dejaré que te encuentren. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó ella, con lágrimas llenando sus ojos. Porque no estoy solo en esto, respondió con firmeza. Somos un equipo. Y voy a hacer todo lo necesario para mantenerte a salvo. A pesar de sus palabras, Diego sabía que el tiempo estaba en su contra. Las señales eran claras, alguien los estaba vigilando. No sabía si era Ramiro o uno de sus hombres, pero la amenaza era real y se acercaba. Esa misma noche, Diego colocó más cerraduras en las puertas y escondió algunas provisiones en el sótano, preparándose para cualquier eventualidad. Esperanza lo observaba desde las sombras, su corazón dividido entre la gratitud y el miedo. Diego, comenzó, rompiendo el silencio. Sí. No tienes que hacer esto. Podrías simplemente dejarme ir. Él se giró hacia ella, con una expresión dura pero llena de determinación. ¿Y qué clase de hombre sería si lo hiciera? Esperanza no tuvo respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba dispuesto a arriesgarse por ella y por Matías, y eso la desarmaba completamente. Mientras la mansión se volvía un refugio precario, la tensión crecía con cada día que pasaba. Diego sentía el peso de la responsabilidad aumentar, pero también sabía que estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. En las sombras de las montañas, el peligro se acercaba, y la calma que habían conocido estaba a punto de desaparecer. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Los días en la mansión, tensos por la constante amenaza de Ramiro, comenzaron a encontrar pequeños destellos de luz en los momentos simples. Diego, buscando distraer a Esperanza de su miedo constante, empezó a explorar formas de devolverle algo de normalidad. Fue durante una conversación casual, mientras recogían ramas caídas cerca de la propiedad, que descubrió un detalle sobre su pasado que le encendió una idea. ¿Dijiste que antes de todo esto solías tomar fotografías?, preguntó Diego, inclinándose para recoger un tronco. Esperanza, que estaba distraída con Matías jugando a su lado, asintió ligeramente. Sí. Era algo que me apasionaba, pero, se interrumpió, encogiéndose de hombros. Ya no tiene sentido. ¿Por qué no?, insistió Diego, enderezándose para mirarla. Podrías hacerlo aquí. Estas montañas, la luz, todo. Es el lugar perfecto. Diego, no entiendes. No puedo arriesgarme a que alguien me reconozca. Cada foto que publique podría ser una pista para Ramiro. No estoy diciendo que publiques nada, Esperanza. Esto no es para el mundo, es para ti. Ella lo miró, dudando.
Hacía años que no sostenía una cámara, y la idea de volver a intentarlo la llenaba de una mezcla de emoción y temor. Esa noche, mientras organizaban las herramientas en el salón, Diego apareció con una mochila que había traído de la villa días atrás. «Tengo algo para ti», anunció, colocando la mochila sobre la mesa. Esperanza se acercó, curiosa, mientras Diego sacaba una cámara fotográfica de aspecto profesional. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, sorprendida. «La compré en la villa. No preguntes cuánto me costó, pero pensé que era una inversión en algo importante». Esperanza tomó la cámara con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Sus dedos recorrieron los botones y el lente, y por un momento, Diego vio un brillo diferente en sus ojos, algo que no había visto antes, un destello de esperanza. «No sé qué decir», murmuró ella, aún mirando la cámara. «No tienes que decir nada. Solo úsala. Quiero ver qué puedes capturar en este lugar». Al día siguiente, Esperanza comenzó a explorar los alrededores con la cámara. Las primeras fotos eran tímidas, las ramas de los árboles, la textura de las piedras, las flores silvestres que crecían entre las ruinas de la mansión. Pero a medida que pasaban los días, su confianza crecía, y sus imágenes comenzaron a reflejar algo más profundo. Diego la observaba desde la distancia, notando cómo cada clic del obturador parecía aliviar un poco la carga que ella llevaba en los hombros. Las fotos no solo capturaban la belleza del paisaje, sino también fragmentos de su propia lucha por encontrar paz en medio del caos. «Esto es increíble», dijo Diego una tarde, mientras revisaba las imágenes en la pantalla de la cámara. Había una en particular que mostraba el sol poniéndose detrás de las montañas, con la mansión en sombras parciales, casi como un faro en la oscuridad. «Es solo un hobby», respondió Esperanza, aunque había un leve orgullo en su voz. «No, es más que eso. Estas fotos cuentan una historia». A pesar de sus palabras, Esperanza aún dudaba en dejarse llevar completamente por su pasión. Una parte de ella temía que este resurgimiento de algo que amaba pudiera atraer atención no deseada. Una tarde, mientras fotografiaba a Matías jugando en el jardín, Diego se le acercó con una expresión seria. «Hay algo de lo que tenemos que hablar», dijo, cruzándose de brazos. «¿Qué pasa?». «Vi a alguien en la villa. Un hombre que no pertenece a este lugar. Preguntaba por personas nuevas en la zona». El miedo inundó el rostro de Esperanza, pero Diego levantó una mano para calmarla. «No creo que sepa exactamente dónde estamos, pero es cuestión de tiempo. Y necesito que estés preparada». «¿Preparada para qué?», preguntó ella, apretando la cámara contra su pecho como si fuera un escudo. «Para lo que venga. Y para proteger esto». Diego señaló la cámara. «Sé que te da miedo, pero no puedes dejar que él te quite todo». Esperanza respiró profundamente, luchando contra el nudo en su garganta. Sabía que Diego tenía razón, pero también sabía que cada paso hacia adelante era un riesgo. Esa noche, mientras revisaba las fotos en silencio, Esperanza decidió algo. No podía seguir viviendo con miedo, pero tampoco podía ignorar la amenaza que los acechaba. Las imágenes que había capturado eran un recordatorio de lo que estaba luchando por preservar, pero también un peligro si caían en las manos equivocadas. El aire en la mansión se sentía diferente. Desde la conversación con Diego sobre el hombre sospechoso en la villa, Esperanza había caído en un estado constante de alerta. Cada sonido, cada movimiento fuera de lugar, parecía confirmar sus peores temores. Aún así, intentaba mantenerse ocupada, fotografiando las pequeñas flores silvestres que crecían en las grietas de las piedras y cuidando de Matías mientras Diego trabajaba en los refuerzos de la casa. Una tarde, Diego regresó de la villa con el rostro sombrío. El silencio que traía consigo fue suficiente para que Esperanza supiera que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó, levantándose del suelo mientras Matías jugaba con un muñeco de tela. Diego cerró la puerta principal detrás de él, asegurándose de que estuviera bien trabada, antes de hablar. «Hombres. Están haciendo preguntas sobre ti», dijo, su voz baja pero cargada de gravedad. «Ramiro los envió». El color desapareció del rostro de Esperanza. «¿Están aquí?».
No exactamente. Aún no saben dónde estamos, pero estuvieron en la villa. Preguntaron a los comerciantes, a los campesinos, incluso ofrecieron dinero por información. Dios mío, murmuró ella, llevándose las manos al rostro. Diego cruzó la sala en 2 pasos, colocando sus manos firmemente en los hombros de Esperanza. Escucha, no voy a dejar que te encuentren. No voy a dejar que te lleven de vuelta con él. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó ella, con la voz quebrada. Ramiro no se detendrá. Si sus hombres están aquí, es solo cuestión de tiempo. Diego sostuvo su mirada, decidido. Entonces tenemos que asegurarnos de que no sea tan fácil. Esa noche, mientras Matías dormía en el pequeño cuarto que habían convertido en su refugio, Diego y Esperanza discutieron sus opciones en voz baja. ¿Y si nos vamos?, sugirió Esperanza, aunque sabía que era una opción desesperada. Podemos dejar todo atrás, seguir adelante. Diego negó con la cabeza. Si nos vamos, estaremos en la carretera. Más vulnerables, sin un lugar para escondernos. Esta mansión, aunque no es perfecta, es nuestra mejor oportunidad para resistir. ¿Resistir?, repitió ella, incrédula. Diego, no estamos hablando de un simple conflicto. Ramiro tiene el poder, los recursos. Y yo tengo a ti y a Matías como razones para no rendirme, respondió él, con una determinación que parecía inquebrantable. El silencio cayó entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que antecedía a una tormenta. Al día siguiente, las noticias de los hombres de Ramiro llegaron a través de Efraín, un campesino que ocasionalmente ayudaba a Diego con provisiones. Efraín se presentó en la mansión al amanecer, visiblemente nervioso. Don Diego, esos hombres no se andan con juegos, advirtió, mientras Diego escuchaba atentamente. Están ofreciendo dinero, pero si no consiguen lo que quieren, no tengo dudas de que usarán otras formas para obtener respuestas. ¿Alguna pista de hacia dónde fueron después de la villa?, preguntó Diego, mientras observaba el bosque desde una ventana. No lo sé con certeza, pero dijeron que buscarían por las casas en los alrededores. Gracias, Efraín. Por favor, mantente a salvo. Si alguien pregunta, tú no sabes nada. Efraín asintió y se marchó, dejando a Diego con una sensación de urgencia. Regresó a la sala, donde Esperanza esperaba con Matías en brazos. Se están acercando, le dijo sin rodeos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con la voz llena de pánico. Ahora nos preparamos para lo peor. Diego comenzó a reforzar las entradas con más maderas y clavos, mientras Esperanza vigilaba desde las ventanas. El ambiente en la mansión era tenso, pero también cargado de una determinación silenciosa. Ambos sabían que el tiempo se estaba agotando, pero ninguno estaba dispuesto a ceder. Esa noche, mientras revisaban las herramientas y el equipo que Diego había reunido, Esperanza se sentó junto a él, visiblemente agotada. Diego, no sé cuánto más puedo soportar esto, admitió, con lágrimas en los ojos. Siento que cada día estamos más cerca del final. Diego dejó lo que estaba haciendo y la miró directamente. No es el final, Esperanza. No mientras sigamos luchando. ¿Y si no podemos? Entonces haremos que sea lo más difícil posible para ellos. Pero no vamos a rendirnos. La tensión en la mansión era palpable. Cada día parecía más oscuro que el anterior y cada ruido en la distancia hacía que el corazón de Esperanza se acelerara. Diego trabajaba incansablemente, reforzando la seguridad, ideando planes, pero incluso su determinación parecía tambalearse bajo el peso de la incertidumbre. La presencia de Matías, con sus risas y balbuceos inocentes, era el único respiro que los mantenía en contacto con algo parecido a la normalidad. Esa noche, sin embargo, el cansancio emocional finalmente los alcanzó. Después de revisar las puertas y ventanas por enésima vez, Diego encontró a Esperanza sentada frente al fuego, con Matías dormido en la cuna improvisada cerca de ella. Tenía el rostro iluminado por la luz tenue de las llamas, y aunque su postura era tranquila, sus ojos reflejaban una tormenta interna. ¿En qué piensas?, preguntó Diego mientras se sentaba a su lado,
apoyando los codos en las rodillas. Esperanza tardó unos segundos en responder. En cómo todo esto puede terminar, respondió con sinceridad, sin apartar la mirada del fuego. En cómo cada día que pasa siento que el tiempo se nos escapa. Diego asintió lentamente, sin encontrar palabras para contradecirla. Sabía que tenía razón. La amenaza de Ramiro y sus hombres era como una sombra que crecía con cada hora que pasaba. ¿Y tú?, preguntó ella, girando la cabeza para mirarlo. ¿Qué pasa por tu mente, Diego? Él soltó un suspiro, pasándose una mano por el cabello. Pienso en ti, en Matías, en cómo quiero que estén a salvo, pero no sé si estoy haciendo lo suficiente. Hubo un silencio prolongado entre ellos, pero no era incómodo. Era un espacio lleno de pensamientos no dichos, de emociones que ambos habían mantenido contenidas durante semanas. Has hecho más de lo que cualquiera habría hecho por mí, dijo Esperanza finalmente, con un tono que apenas era un susurro. No sé cómo agradecerte. Diego levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella. No tienes que agradecerme. No estoy aquí por obligación, Esperanza. Estoy aquí porque quiero estar. La intensidad en su voz hizo que el aire pareciera detenerse. Esperanza tragó saliva, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba. Había construido muros tan altos para protegerse, pero Diego los había derribado lentamente, con su bondad, su paciencia, y su voluntad inquebrantable de cuidarla. Diego, yo, comenzó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Diego no esperó más. Con un movimiento suave, se inclinó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. Esperanza no se retiró, y cuando sus labios se encontraron, el mundo pareció detenerse. Fue un beso lleno de todo lo que ambos habían estado reprimiendo, miedo, deseo, esperanza, y una profunda conexión que ninguno de los dos había esperado encontrar en medio del caos. Cuando se separaron, Esperanza tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, dijo, pero Diego negó con la cabeza, sonriendo levemente. No hay nada que sentir. Esto es lo único que tiene sentido ahora. Ella asintió, aunque su mente aún estaba llena de dudas. Sabía que lo que sentía por Diego era real, pero también sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cada momento que compartían era un momento robado, una frágil burbuja que podía romperse en cualquier instante. Esa noche, mientras Matías dormía profundamente y el fuego se apagaba lentamente, Diego y Esperanza hablaron durante horas. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, de lo que harían si tuvieran la libertad de decidir su futuro. Si esto fuera diferente, ¿qué harías?, preguntó Diego, acostado en el suelo con las manos detrás de la cabeza. Esperanza, que estaba sentada junto a él, miró hacia el techo como si pudiera ver las estrellas a través de las viejas vigas de madera. Volvería a tomar fotografías, pero esta vez no para ocultarme, sino para mostrarle al mundo lo que veo. Diego sonrió. Lo harás. Te lo prometo. Esperanza lo miró, sabiendo que él creía en sus palabras, pero el peso de la realidad la mantenía con los pies en la tierra. ¿Y tú?, preguntó finalmente. ¿Qué harías? Diego se giró para mirarla, su expresión suave pero decidida. Haría exactamente lo que estoy haciendo ahora. Cuidarte. El silencio que siguió fue cálido, casi reconfortante, pero ambos sabían que las palabras que habían compartido eran tan frágiles como las llamas que se extinguían en la chimenea. El tiempo seguía avanzando, y con él, la certeza de que el peligro estaba cada vez más cerca. La tormenta llegó con fuerza, como si la naturaleza misma presintiera el caos que estaba a punto de desatarse. Los truenos retumbaban como tambores de guerra, y la lluvia golpeaba las ventanas de la mansión con una intensidad que hacía temblar las maderas reforzadas. Diego y Esperanza estaban en la sala, revisando una vez más las cerraduras y asegurándose de que Matías estuviera seguro en el cuarto interior. Esto no me gusta, Diego, murmuró Esperanza, abrazándose a sí misma mientras el viento ululaba afuera. Algo no está bien. Diego apretó la mandíbula, mirando por la ventana apenas entreabierta. Había reforzado cada entrada, colocado trampas improvisadas en los puntos vulnerables y preparado herramientas que podrían usarse como armas,
pero sabía que si Ramiro llegaba, su ventaja era limitada. De repente, un ruido seco, casi imperceptible, lo hizo girar la cabeza. No era el viento ni la lluvia. Era algo más. ¿Oíste eso?, preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro. Diego asintió, señalándole con un gesto que guardara silencio. Se acercó a la ventana, moviendo la cortina ligeramente para ver hacia el exterior. A través de la oscuridad y la lluvia, distinguió luces. Faros de vehículos. Su corazón se aceleró. «Están aquí», dijo con voz grave, girándose hacia Esperanza. «Dios mío», susurró ella, llevándose las manos a la boca. «Diego, tenemos que irnos». «No hay tiempo para eso. Llévate a Matías al cuarto interior. Quédate allí y no salgas, pase lo que pase. No puedo dejarte solo». Diego la tomó por los hombros, su mirada fija en la de ella. «No estoy solo, Esperanza. Estoy luchando por ustedes dos. Confía en mí». Ella sintió con lágrimas en los ojos y corrió hacia la habitación donde Matías dormía, mientras Diego agarraba una barra de metal que había preparado como arma. Los faros se apagaron, y los sonidos de puertas de auto cerrándose llenaron el aire. Diego sabía que era cuestión de minutos antes de que intentaran entrar. La lluvia y el trueno parecían acentuar la sensación de peligro inminente. «Esperanza». Una voz rugió desde el exterior. Era Ramiro. Aunque no podía verlo, el tono amenazante era inconfundible. «Sé que estás aquí. Sal ahora y no haré esto más difícil de lo que tiene que ser». Diego sintió que la ira crecía dentro de él, pero se obligó a mantenerse calmado. «Quémate en el infierno, Ramiro», gritó desde el interior, intentando distraerlo y ganar tiempo. Hubo un silencio breve antes de que la puerta principal recibiera el primer golpe. El sonido de madera astillándose resonó en toda la mansión. Diego se posicionó detrás de una de las barricadas que había montado, respirando profundamente para controlar su miedo. El segundo golpe fue más fuerte, y la puerta finalmente cedió. 3 hombres armados entraron primero, iluminando el interior con linternas. Ramiro entró detrás de ellos, con una sonrisa que parecía disfrutar del momento. «Vaya, vaya», dijo Ramiro, mirando alrededor. «Así que este es el lugar donde decidiste esconderte, querida». Diego salió de las sombras, sosteniendo la barra de metal con firmeza. «Ella no va a ir a ninguna parte contigo». Ramiro se giró hacia él, levantando una ceja. «¿Y tú quién eres? ¿El héroe que va a salvarla?». «Algo así», respondió Diego, antes de cargar contra el primer hombre. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Diego logró golpear al primero con la barra, haciéndolo caer al suelo, pero los otros 2 reaccionaron rápidamente, rodeándolo. Aunque logró defenderse con fuerza, recibió un golpe en el costado que lo hizo tambalearse. Ramiro observaba desde un lado, disfrutando del espectáculo. «Deberías haberte quedado fuera de esto, chico. Esto no tiene nada que ver contigo». «Tiene todo que ver conmigo», espetó Diego, lanzando otro golpe que desarmó al segundo hombre. En medio del caos, uno de los atacantes se separó y comenzó a avanzar hacia el cuarto donde Esperanza y Matías estaban escondidos. Diego lo vio, pero estaba demasiado ocupado enfrentándose a Ramiro y al último hombre para detenerlo. «No», gritó, luchando con todas sus fuerzas para liberarse. Mientras la tormenta rugía afuera, los sonidos de pasos acercándose al cuarto interior llenaron a Esperanza de terror. Apretó a Matías contra su pecho, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras buscaba algo con lo que defenderse. El enfrentamiento en la sala continuaba. Diego, herido pero determinado, logró desarmar al último atacante y dirigirse hacia Ramiro. Este lo recibió con una sonrisa burlona. «¿De verdad crees que puedes ganarme?», preguntó Ramiro, sacando un arma de su chaqueta. Diego se detuvo, jadeando, pero su mirada no mostraba miedo, sino desafío. «No tienes idea de lo que estoy dispuesto a hacer por ellos». La tensión en la sala era insoportable. Mientras tanto,
Esperanza escuchaba los pasos acercándose, sabiendo que la próxima decisión que tomara podría determinar su destino y el de su hijo. La tormenta seguía rugiendo, como si el mundo entero se hubiera confabulado para mantenerlos al borde del abismo. El momento era tenso, cargado de electricidad como la tormenta que rugía afuera. Ramiro sostenía el arma con una confianza perturbadora, apuntando directamente al pecho de Diego. Las luces parpadeaban débilmente, y los ecos de los pasos del atacante que se acercaba al cuarto donde estaban Esperanza y Matías resonaban en la mansión como un reloj marcando la cuenta regresiva. «Te daré una última oportunidad, muchacho», dijo Ramiro, su voz helada pero casi divertida. «Apártate y nadie más tiene que salir herido». Diego, jadeando por el esfuerzo de la pelea, dio un paso adelante en lugar de retroceder. Sus ojos, llenos de determinación, no dejaron los de Ramiro. «No. Esto termina aquí». Ramiro frunció el ceño, como si la resistencia de Diego comenzara a irritarlo. «Muy bien. Lo elegiste tú». Antes de que pudiera apretar el gatillo, Diego lanzó un viejo jarrón que había recogido del suelo. El impacto noqueó a uno de los hombres que intentaba levantarse, pero distrajo a Ramiro el tiempo suficiente para que Diego se abalanzara sobre él. Ambos cayeron al suelo, luchando por el control del arma. Mientras tanto, en el cuarto interior, Esperanza escuchó los pasos detenerse frente a la puerta. Su respiración se volvió superficial mientras buscaba desesperadamente algo con lo que protegerse. Sus ojos encontraron un pesado candelabro de hierro que Diego había dejado cerca. Lo levantó con ambas manos, preparándose para defender a Matías con todas sus fuerzas. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura del atacante. En el momento en que cruzó el umbral, Esperanza descargó el candelabro con todas sus fuerzas sobre su cabeza. El hombre cayó al suelo, inconsciente. Matías comenzó a llorar, y Esperanza, temblando, lo tomó en brazos mientras las lágrimas rodaban por su rostro. En la sala, Diego aún luchaba con Ramiro. La pistola se disparó, el sonido ensordecedor retumbando por toda la mansión. Diego gimió de dolor cuando sintió el impacto en su costado, pero con un último esfuerzo, logró golpear a Ramiro en la mandíbula, haciéndolo soltar el arma. «Se acabó, Ramiro», gruñó Diego, sosteniéndose el costado mientras Ramiro trataba de levantarse. Ramiro, tambaleándose, miró a Diego con una sonrisa cruel. «¿De verdad crees que esto termina aquí? Tengo más hombres. Más recursos. Esto no es más que un pequeño inconveniente». Pero antes de que pudiera continuar, luces de sirenas iluminaron las ventanas. Voces se alzaron en el exterior, y el sonido de pasos rápidos anunció la llegada de la policía. Ramiro se giró hacia la puerta, sorprendido. «¿Qué?». Diego, medio arrodillado en el suelo, sonrió débilmente. Alguien tenía que avisarles. Efraín, el campesino que había sido testigo de los hombres de Ramiro en la villa, había cumplido su palabra. Sin que Diego o Esperanza lo supieran, había alertado a las autoridades de lo que estaba sucediendo, explicando la situación y proporcionando la ubicación exacta de la mansión. Los oficiales irrumpieron en la casa, apuntando con sus armas a Ramiro y sus hombres. «Suelte cualquier arma y ponga las manos en alto», gritó uno de ellos. Ramiro, al darse cuenta de que había perdido, levantó las manos con una expresión de ira fría. «Esto no termina aquí», dijo, mirando a Diego con una promesa silenciosa de venganza. Los policías esposaron a Ramiro y a los hombres que aún estaban conscientes, llevándolos al exterior bajo la lluvia torrencial. Mientras tanto, Esperanza salió del cuarto con Matías en brazos, encontrando a Diego sentado en el suelo, sosteniendo su costado ensangrentado. «Diego», gritó, corriendo hacia él. Diego trató de sonreír, pero el dolor era evidente en su rostro. «Estoy bien, o al menos eso quiero creer». «No, no estás bien. Tenemos que llevarte al hospital». Los policías, al ver la gravedad de la herida de Diego, llamaron a una ambulancia. Mientras esperaban, Esperanza permaneció junto a él, presionando un trozo de tela contra la herida para detener el sangrado. «No sé cómo agradecerte», dijo entre lágrimas, su voz temblando. «Arriesgaste tu vida por nosotros».
Diego, con dificultad, levantó una mano para tocar la de ella. Lo haría de nuevo, siempre. El sonido de la ambulancia acercándose anunció el fin del enfrentamiento, pero no del camino que ambos tenían por delante. Mientras Diego era llevado en camilla, con Esperanza y Matías a su lado, el futuro seguía siendo incierto, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, había una esperanza real de comenzar de nuevo. La ambulancia se desvaneció en el horizonte, llevándose a Diego hacia el hospital mientras Esperanza y Matías permanecían a su lado. La tormenta que había rugido durante la noche se disipaba lentamente, dejando tras de sí un aire fresco y un cielo despejado, como si la naturaleza también se preparara para un nuevo comienzo. En el hospital, Diego fue sometido a una cirugía de emergencia para tratar la herida en su costado. Durante horas, Esperanza esperó en una silla de plástico con Matías en brazos, su mente atrapada entre la gratitud y la culpa. Él había arriesgado todo para protegerlos, y aunque Ramiro ahora estaba bajo custodia policial, el precio pagado por Diego era una constante que pesaba sobre ella. Diego está estable, anunció finalmente una enfermera, rompiendo el silencio interminable de la sala de espera. Pero necesitará tiempo para recuperarse. Esperanza dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo que una pequeña parte de la tensión que la había mantenido al borde se disipaba. Semanas después, Diego fue dado de alta, aunque seguía débil y con restricciones de movimiento. Regresaron juntos a la mansión, donde el caos de los días anteriores parecía un recuerdo distante. Pero la paz que tanto habían buscado seguía siendo frágil. No tienes que quedarte aquí, dijo Diego una tarde, mientras descansaba en el sofá del salón. Su voz era suave, pero había un trasfondo de preocupación en ella. Ahora que Ramiro está fuera de escena, puedes ir a donde quieras. Esperanza, que estaba de pie junto a la ventana con Matías en brazos, se giró para mirarlo. ¿De verdad crees que puedo simplemente seguir adelante como si nada?, preguntó, su tono más afilado de lo que pretendía. Diego la miró, sorprendido, pero no respondió de inmediato. Lo que quiero decir es que no quiero que te sientas atada a mí por lo que pasó, continuó él, finalmente. Hice lo que cualquier persona haría. No, no lo hiciste, interrumpió Esperanza, caminando hacia él. Arriesgaste tu vida. Eso no es algo que cualquiera haría. Se sentó en el borde del sofá, colocando a Matías en el suelo con su manta para que jugara. Luego, cruzó los brazos, como si estuviera reuniendo valor para hablar. Diego, no sé cómo manejar todo esto. Me siento culpable por todo lo que pasaste, por lo que todavía estás pasando. Diego negó con la cabeza, su mirada fija en la de ella. No tienes por qué sentirte culpable. Fue mi decisión. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin pensarlo. El silencio que siguió estuvo lleno de emociones no dichas. Por primera vez en días, ambos se permitieron dejar caer las barreras que habían construido. Tengo miedo, admitió Esperanza finalmente, su voz quebrándose. Tengo miedo de que esto nunca termine. De que, incluso con Ramiro tras las rejas, su sombra siga acechándonos. Diego se inclinó hacia ella, aunque el movimiento le causó una punzada de dolor. El miedo no desaparece de la noche a la mañana, Esperanza. Pero no estás sola en esto. Lo enfrentaremos juntos, si tú quieres. Ella lo miró, y por un instante, el peso de todo lo que habían pasado pareció desaparecer. Pero aún quedaban dudas, heridas invisibles que ninguno de los dos sabía cómo sanar. La vida en la mansión comenzó a tomar un ritmo pausado. Diego, aunque todavía débil, insistía en ayudar con las tareas diarias. Esperanza, por su parte, retomó su fotografía, aunque solo como un escape personal. Las imágenes que capturaba de Matías, de las montañas y del propio Diego, eran un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida seguía avanzando. Una tarde, mientras revisaban juntas las fotos en la vieja mesa del comedor, Diego señaló una de ellas. Era una imagen de las montañas iluminadas por el sol, tomadas desde el patio trasero de la mansión. Esto es lo que veo cuando pienso en ti, dijo, su voz baja pero llena de sinceridad. Fuerza, belleza y esperanza. Esperanza no pudo evitar sonrojarse, pero su sonrisa fue breve. Y, aún así,
siento que estoy rota por dentro. Diego tomó su mano, su expresión seria. Todos estamos un poco rotos, Esperanza. Pero eso no significa que no podamos reconstruirnos. Los días comenzaron a transformarse en semanas, y la mansión, que una vez fue un lugar lleno de sombras y peligro, empezó a vibrar con una nueva energía. Diego, aunque todavía recuperándose de su herida, insistía en trabajar en los detalles que aún quedaban por restaurar en la casa. Esperanza, por su parte, había encontrado una paz inesperada detrás del lente de su cámara, capturando momentos de su nueva vida, Matías gateando entre las flores del jardín, Diego martillando en el patio. Y las montañas que parecían abrazarlos con su inmensidad. Una tarde, mientras Diego instalaba un columpio improvisado para Matías en uno de los árboles, Esperanza se acercó con un termo de café en la mano. ¿Sabes? Nunca pensé que este lugar podría convertirse en un hogar, dijo ella, entregándole una taza. Diego tomó el café y sonrió, su mirada cálida. Nunca pensé que este lugar podría salvarme a mí también, respondió. Pero aquí estamos. El tiempo que compartían era cada vez más ligero, menos cargado de los miedos que antes los habían mantenido al borde. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera transformación no era solo la suya. La historia de lo que habían enfrentado comenzó a extenderse entre los habitantes de la villa cercana, quienes veían en Diego y Esperanza un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Un día, mientras Diego revisaba el sistema eléctrico de la mansión, una mujer mayor llamó a la puerta. Esperanza fue quien abrió. La visitante era Ana María, una viuda del pueblo que había oído hablar de ellos y de cómo habían enfrentado las adversidades juntos. Disculpen que los moleste, dijo Ana María, nerviosa. Escuché que este lugar ahora es un refugio. Me preguntaba si... Esperanza la interrumpió suavemente, adivinando su necesidad. ¿Necesita ayuda?, preguntó. Ana María asintió, con lágrimas en los ojos. Explicó que su hija había sido víctima de abuso y necesitaba un lugar seguro para reubicarse mientras reconstruía su vida. Diego, que había escuchado desde el pasillo, se unió a la conversación. Este lugar siempre tendrá espacio para quienes lo necesiten, dijo con firmeza, mirando a Esperanza. Fue así como la mansión se convirtió, poco a poco, en algo más grande de lo que ambos habían imaginado. Diego y Esperanza comenzaron a recibir a personas que, como ellos, necesitaban un nuevo comienzo, mujeres escapando de relaciones tóxicas, familias buscando refugio. E incluso jóvenes con sueños que no podían cumplir en otro lugar. Con la ayuda de los habitantes de la villa, ampliaron las instalaciones, creando espacios cómodos para los recién llegados. La fotografía de Esperanza comenzó a ganar atención, no como un medio de escapar, sino como una herramienta para contar historias. Sus imágenes se volvieron parte del alma de la mansión, adornando las paredes y recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, hay belleza por descubrir. Una noche, mientras la casa estaba llena de vida, con risas en la cocina, música suave en la sala, y niños jugando en el jardín, Diego y Esperanza se sentaron juntos en la terraza, observando las estrellas. «Mira lo que hemos creado», dijo Diego, señalando la mansión iluminada detrás de ellos. «No lo hicimos solos», respondió Esperanza, apoyando la cabeza en su hombro. «Pero nunca habría sido posible sin ti». Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Sin nosotros. Esto es nuestro». Con el tiempo, la mansión se convirtió en un símbolo para todos los que conocían su historia. No solo era un refugio físico, sino un recordatorio de que, incluso en medio de las tormentas más feroces, el amor y la valentía podían prevalecer. Las montañas que los rodeaban, antes testigos de sus miedos y luchas, ahora observaban una comunidad unida, fuerte y llena de esperanza. Matías creció rodeado de cariño y risas, y cada rincón de la casa llevaba las huellas de los momentos compartidos. Diego y Esperanza, aunque aún enfrentaban desafíos, encontraron en su amor una fuerza que los guiaba hacia adelante. El pasado no podía cambiarse, pero juntos habían construido un futuro que brillaba como las estrellas sobre ellos. Y bajo el techo del destino, finalmente encontraron el lugar al que podían llamar hogar. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora,
Me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.